Yo no recuerdo que hubiera una política económica que llegara incluso al extremo de saber específicamente qué actividades se van a fomentar específicamente en qué regiones o en qué estados. Creo que la existencia del Instituto Nacional del Emprendedor y las reglas de operación del Fondo PYME ahora permiten tener con mucha precisión hacia dónde va la actividad promotora o la actividad rectora del Estado mexicano, ¿no? Sí, lo que queremos es que el esfuerzo de todos se mueva en una dirección. Claro, por supuesto que el esfuerzo presupuestal del Fondo PYME esté de alguna manera enfocado en un sector específico, regional, en alguna prioridad, pero también queremos que el resto de los participantes del gran ecosistema nos vayamos moviendo en esa dirección. De alguna forma es compartir, digamos, coordenadas de llegada y cada quien desde sus respectivas trincheras, llámese organismo empresarial, llámese institución educativa, llámese incubadora, llámese el propio empresario, ¿verdad? Movernos en una dirección. Creemos que esto permitiría que el recurso público, que siempre por naturaleza es escaso, pueda tener un mayor impacto al estar detrás de una prioridad en donde esa economía local tiene pues una ventaja comparativa. Es un sector que genera empleo, es un sector que soporta, digamos, parte de la economía. Entonces, hacia allá enfoquemos el esfuerzo. Perfecto. Ahora, dime, el asunto del financiamiento y el capital privado de riesgo son elementos fundamentales en estas reglas de operación, supongo. Sí, por supuesto, aunque el Fondo PYME no contempla, es decir, las reglas de operación no incluyen el 40% que por disposición del presupuesto de egresos de la Federación se tiene que ir al programa de garantías. Lo cierto es que también el secretario Ildefonso Guajardo a nosotros nos ha pedido darle una reingeniería a la parte de garantías. Garantías se creó como un programa para incentivar que la banca comercial pudiera tener interés en la generación de productos para pymes. Hoy la banca comercial ya tiene muchos productos, es el segmento que más está creciendo, 30% creció el año pasado, se espera que en los próximos años este segmento crezca a no menos del 20%, ahí está puesta pues la posibilidad de la banca, tanto mexicana como de otras partes del mundo, en sus niveles de rentabilidad. Entonces, el programa de garantías ya cumplió con su objetivo, que era precisamente incentivar a la banca en que volteara a ver a las pequeñas y medianas empresas. Hoy el reto es que con el programa de garantías tengamos la capacidad de incentivar a la banca para que se mueva detrás de estos sectores prioritarios. Si nosotros desarrollamos una cadena de valor, un programa de desarrollo de proveedores en la parte textil, en alguna parte del país, como resultado de este programa de desarrollo de proveedores, normalmente viene o cae en cuenta también la necesidad de financiamiento de las empresas en lo individual para materia prima o para adquisición de equipo. Normalmente les cuesta trabajo acceder a la banca para tener ese tipo de apoyos específicos. La intención del programa de garantías ahora, que estamos ahí en este proceso de rediseño, pero sería apoyar para que la banca se fije en estas empresas que están alineadas en un sector para poderles financiar parte de su desarrollo. Y en el tema de capital, que es un tema pues, muy importante, especialmente pensando en los emprendimientos que tienen un potencial de crecimiento importante, que son normalmente los asociados con temas de innovación, tenemos el firme propósito, no con el Fondo PYME, sino con un nuevo fondo, el Fondo Emprendedor, de generar también incentivos de acompañamiento con fondos de capital que ya existen o incentivar la creación de fondos de capital asociados con incubadoras, por ejemplo. Una incubadora de alta tecnología, porque tendría que ser necesariamente con incubadoras de alta tecnología, dentro de su esquema de atención puede haber 3, 4, 5, 6 empresas que está incubando y que tienen todas las posibilidades de salir a hacer sus pruebas de mercado o a dar sus primeros pasos, pero generalmente no cuentan con el financiamiento y ese proyecto se ve truncado. Lo que queremos nosotros es que en esas incubadoras generemos el mecanismo para que ángeles inversionistas que ya existen, recursos de ángeles inversionistas, se complementen con recursos del Fondo Emprendedor para hacer una mezcla que maneje o administre el riesgo, que el riesgo siempre será muy alto por su propia naturaleza, pero en un esquema en el cual también hay un rendimiento potencial significativo que jale el interés del empresario para poder financiar este tipo de actividades que por su naturaleza tienen riesgo, pero que cuando resultan le dan el jalón a la economía. El año pasado, pues prácticamente el crecimiento más importante de las ventas del sector empresarial estuvo ubicado en empresas que inicialmente fueron apoyadas en fondos de capital emprendedor o de venture capital, como le llaman. Es ahí donde está generalmente ubicada la innovación.
Es ahí donde hay un enorme potencial y hoy México tiene la creatividad, tiene el talento, tiene la energía, tiene pues, la visión de los mexicanos que quieren llevar a cabo actividades innovadoras, pero no tiene el complemento de financiamiento y ese es uno de los temas en los cuales nos tendremos que enfocar para generar esos incentivos para la creación de fondos de capital. Ahí no podemos actuar en forma artificial, vaya, creando cosas y financiando nosotros, porque eso la historia nos dice que no funciona. Tienen que ser procesos de decisión de mercado, pero vía mecanismos de financiamiento. Entonces, es ahí donde nosotros pensamos que podemos incidir fuertemente en el desarrollo de empresas que tienen un gran potencial de crecimiento. Fondos de capital de riesgo de Estados Unidos han ya mostrado su interés especialmente en proyectos de innovación y de alta tecnología en México. Te pongo un ejemplo. La incipiente industria de los mercados de capital emprendedor en México, que está expresada en 6 o 7 fondos, 5 fondos que existan, uno de ellos que tengo en mente, que es Ignea Funds, donde hay un grupo de mexicanos que formaron este fondo de capital, el 80% del recurso que ellos tienen y están aplicando en emprendimientos mexicanos proviene del exterior. Es decir, lo que ellos me dicen, más creyeron en ellos inversionistas institucionales de fuera que inversionistas mexicanos. Entonces, sí hay un enorme potencial. Hay un enorme potencial en esta parte y el Fondo de Capital Emprendedor pretende ser un elemento incentivador para detonar el crecimiento de la industria de capital de riesgo, ¿no? Por último, Enrique, para no ser abusivo de tu tiempo, ¿cómo va el Instituto Nacional del Emprendedor a evaluar lo que se está haciendo y el arranque de estas reglas de operación del Fondo PYME? Uno de los retos que tenemos, y no lo tendríamos que hacer nosotros, sino algunos externos, y lo vamos a hacer porque tenemos ahí un compromiso de medición precisa del recurso público aplicado al apoyo de pymes y emprendedoras, es tener la posibilidad de evaluar con grupos de control. Arrancamos con una convocatoria que está dirigida, déjame poner un ejemplo, al sector de empresas pequeñas o microempresas, y desde el punto de partida se establece un grupo de control, es decir, al que se le da seguimiento, al que se le ve el impacto que tuvo la asistencia, la capacitación y la incorporación de alguna tecnología de información, y al final del proyecto se sabe con precisión cuál fue el impacto en este grupo de control. Queremos medir los programas para que aquellos programas que estén dando buenos resultados, invertirles más recursos, y los que no estén dando resultados, pues sacarlos de circulación. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, muy amable.